El título de esta reflexión o de estudio, más que una prédica y reflexión, es En el corazón de la tierra. Siempre me he preguntado qué es lo que hacía Cristo o qué es lo que hizo Cristo en este espacio de tiempo entre su muerte y su resurrección. Les invito a que van a sus Biblias en Mateo 12, 40. Mateo 12, 40. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como sabemos, estamos en la Semana Mayor, la Semana Santa. Supuestamente, contando los días, el jueves el Señor fue inmolado, el Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Él murió un día jueves y resucitó un día domingo, según como va la tradición. En este espacio de tiempo, entre jueves, viernes, sábado y domingo, ya al amanecer, siempre me ha llamado la atención, y hasta el día de hoy recién pude acabar esta investigación, esta pequeña reflexión o este estudio bíblico que vamos a ver a continuación. ¿Alguna vez se ha preguntado qué sucedió con Cristo después de su muerte hasta su resurrección? Bien, la Biblia nos da pautas para saber, ¿no? Nos da señas o señales, o registra, mejor dicho, por medio de los apóstoles que escribieron, qué es lo que ocurrió con Cristo durante estos 3 días. Y vamos al primero, vamos a Hechos 2:31. Pedro, en su discurso, justamente dice, él habla y cita un salmo en que David habla acerca de que no dejaría, dice, el cuerpo del Señor en el Seol, ¿no? Ni que su santo vea corrupción. Y Pedro transmite esta idea justamente cuando él se levanta juntamente con los apóstoles a predicar, y dice lo siguiente, Hechos 2:31: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Cristo como ser humano también, y digo también porque él fue el Dios hombre, ¿no? 100% Dios y 100% hombre, y como hombre, él al morir descendió justamente a este lugar de los muertos, llamado el Hades, ¿no? Y David, el rey David, vio justamente, Dios les señaló de repente en alguna inspiración divina, y declaró justamente que nuestro Señor no iba a ser dejado, y si no había sido dejado es porque Él había descendido a estas partes bajas de la tierra, como hemos leído de repente en Mateo, en el corazón de la tierra, como comúnmente se decía. La NTV, o la Nueva Traducción Viviente, dice de este mismo pasaje: David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Según el diccionario Strong, traduce la palabra corrupción, según como presenta la Reina Valera y otras versiones también. La palabra corrupción se utiliza en la Reina Valera y es la palabra griega diáspora o diáspora, que significa descomponer, desgastar y podrir por completo. O sea, lo que está dando a entender aquí el salmista y lo que el apóstol Pedro también transmite en Hechos 2:31 es que mientras el alma de nuestro Señor descendió a estos lugares profundos de la tierra, como vamos a ver, sostuvieron también el apóstol Pablo y Pedro, el cuerpo del Señor estaba aquí en la tierra. Dice, no sufrió corrupción, es decir, no sufrió descomposición, no sufrió desgaste. Es interesante esta palabra, este concepto, porque vamos a ver a continuación. Y en otras palabras, cuando Él murió, no se pudrió su carne. Es interesante, ¿no? Al no experimentar el pecado humano, Cristo conservó su cuerpo puro de enfermedades, de desórdenes alimenticios, del envejecimiento. Su cuerpo,
aunque se cansaba, no se desgastaba. Es interesante, ¿no? ¿Cómo sería esta misma carne que tuvo nuestro Señor, pero sin pecar, ¿no? El Señor no le inclinó hacia el pecado. Y esto produjo algo físico también, ¿sí? Según lo que está revelando aquí la palabra del Señor, ¿no? Nosotros entendemos, nosotros sí, lamentablemente, por consecuencia del pecado original, nos inclina a pecar, por tanto nosotros adquirimos enfermedades, desórdenes alimenticios, nuestras células se envejecen, ¿correcto? Pero algo ocurrió con el cuerpo de nuestro Señor porque Él no conoció pecado. Entonces, Cristo no tuvo ningún vicio pecaminoso, ¿no? A Cristo no lo vemos chumándose, drogándose. Cristo no tuvo ningún desorden alimenticio. Es más, posiblemente en lo que dice Mateo 5:17, que Él vino a cumplir la ley y no a abrogarla, sino a cumplirla. Es posible que la dieta del Señor estuvo basado en base a Levítico 11, ¿no? En que habla justamente, la dieta se describe ahí para que uno sea santo incluso en su manera de ingerir los alimentos. Entonces, nos preguntamos cuál sería la dieta de nuestro Señor, ¿no? Para que su cuerpo no haya sufrido corrupción, no se haya deteriorado, no se haya desgastado, y aún después de muerto su cuerpo no se haya podrido, ¿no? Descompuesto, como comúnmente nosotros lo conocemos. Entonces, tuvo una dieta en base a lo que decía muy probablemente, como le digo, ¿no?, la ley en cuanto a la alimentación de un hombre, pues un hijo de Dios, una hija de Dios, pues debe también cuidar su alimentación, y el cuerpo del Señor pues nos hace ese llamado. En segundo lugar, dice, y esto ya dice Pablo, vamos a Efesios 4:9. Efesios 4:9 dice lo siguiente, dice: descendió a las partes más bajas de la tierra. Entonces Pablo está confirmando que nuestro Señor, tanto como dijo David, el rey David, y como dijo Pedro ya en Hechos, nuestro Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. En estas partes más bajas de la tierra, hay todo de repente unas creencias ahí que a través de los años se ha hecho. Incluso antes del Nuevo Testamento, ya la humanidad se creía, ¿no?, dividía el mundo entre el cielo, la tierra y lo que hay debajo de la tierra. Esa era su concepción, su noción de cómo ellos percibían la realidad, si se quiere decir así, ¿no? Y nuestro Señor desciende, dice aquí en esta ocasión Pablo, a esta realidad, a este mundo o a este submundo que se encuentra justamente debajo de nuestro planeta, en alguna región. No sabemos, la ciencia no ha estudiado lo suficiente. Esto solamente lo sabemos por la palabra de Dios y por escritos antiguos. Los griegos también escribieron acerca de este asunto, ¿no? Muchas culturas, la mesopotámica también, la babilónica, los sumerios, incluso los japoneses, todas las naciones tenían una noción que existía un submundo dentro, o mejor dicho, hacia abajo de nuestra tierra. Y justamente Pablo transmite esta idea, dice Efesios 4:9, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Subraya esa parte, las partes más bajas de la tierra, porque cuando dice las partes es porque existen muchas o varias regiones. No sabemos qué hay debajo de la tierra, ¿no? Así como nuestro planeta tiene varios continentes, varias regiones, ¿no? El cielo también tiene varias regiones, dice Pablo, ¿no?, en las regiones celestes, en Efesios 6. También la tierra tiene varias partes. Debajo de la tierra, hay varias partes. Dice, las partes más bajas de la tierra. La versión en NTV, una vez más me gusta mucho esta versión, dice lo siguiente: fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. O sea, y al decir mundo, como lo expresa la NTV, está diciendo pues que existe una realidad debajo de nuestro planeta.
La traducción del lenguaje actual dice Efesios 4:9, pero ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. O sea, una vez más Pablo confirma de que en esta realidad, en esta especie de vida que existe debajo de nuestro planeta, según lo que está revelando la palabra de Dios, porque la ciencia todavía no ha descubierto, ¿no? Se empeña más en la superficie y en el cielo, pero lo que hay debajo del mar y de la tierra todavía muy poco se ha investigado. Bueno, según la mitología griega, las partes más profundas de la tierra eran conocidas como la región del Hades y la región del Tártaro, según la mitología griega. El Hades era la morada de los humanos muertos, tanto justos como injustos. Y el Tártaro era el lugar incluso más profundo que el Hades, el cual era la prisión de los titanes, de los dioses, de los gigantes y otros seres sobrenaturales, según la interpretación de los griegos. La interpretación del judaísmo toma esta interpretación, ¿sí? La transforma, la reinterpreta, ¿sí? La trae otra vez. Parece que los griegos se les dio este conocimiento y el judaísmo adquiere este conocimiento y la reinterpreta, ¿sí? Y el cristianismo también. Y este lugar, llamado Tártaro, según el cristianismo y los judíos, era la prisión de los ángeles caídos, ¿correcto? El Hades lo conservaron igual, la región donde van las almas humanas, tanto de los justos como de los injustos, y el Tártaro, pues, era la prisión precisamente de solamente los ángeles caídos. Segunda de Pedro 2:4, vamos a Segunda de Pedro 2:4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, esa parte subráyela por favor, infierno, porque en la traducción griega en la cual fue escrita tiene otro significado. Dice: los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, de esa prisión no salen hasta el juicio final. La versión Jerusalén, que es una versión católico-romana, dice lo siguiente: pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos a los abismos tenebrosos del Tártaro. La palabra infierno significa, en el griego original, es la palabra tártaro. Los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Entonces, ¿qué está tratando de dar este mensaje el apóstol Pablo al hablar de las regiones, pues, más bajas de la tierra? Que nuestro Señor Jesucristo durante el jueves, viernes y sábado y hasta el domingo al amanecer descendió a estas regiones, tanto del Hades como de las regiones del Tártaro. ¿Para qué? Es la pregunta, ¿no? ¿Para qué Dios, nuestro Señor Jesucristo, descendió a ese lugar? Pues bien, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Para terminar esta parte, ¿sí? de que nuestro Señor probablemente también bajó a los lugares llamados el Tártaro y el Hades. Se dice que estos ángeles que pecaron, según lo que estamos viendo en Segunda de Pedro 2:4, es complementado justamente con Judas 1:6. Si usted abre su Biblia en Judas 1:6 dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Por qué Dios, como dice, aprisionó a estos ángeles caídos en el Tártaro? Justamente porque ellos, estos ángeles caídos, en un pasado remoto, según los intérpretes judaicos y los primeros cristianos, ¿sí? La primera iglesia primitiva reinterpretó Génesis capítulo 6, diciendo que los hijos de Dios se enamoraron, dice, de las hijas de los hombres. Y hubo una mezcla, ¿sí? No se sabe cómo se produjo eso, ¿sí? Según nuestra doctrina nazarena, creemos que nuestra herencia wesleyana,
que de alguna forma estos ángeles espirituales, su naturaleza son espíritus ellos, de alguna forma se materializaron, pero al materializarse adquirieron todas las capacidades de lo que corresponde al cuerpo humano, y entre ellos pues la procreación. Y procrearon justamente con las mujeres humanas. Entonces, al ver Dios esto, dice, porque a Dios no le pareció bien que ángeles y humanos se mezclaran, porque Dios creó a la mujer para el varón humano, no para la serpiente, ¿sí? Estamos hablando desde Génesis, sino la creó para nosotros, la raza humana. Dios no vio esto adecuado y por eso dice, encerró pues a estos ángeles caídos por haberse justamente mezclado sexualmente, íntimamente con la raza humana. Entonces, estos ángeles están presos ahí por esta causa, pero no solamente por esta causa. Algunos escritos no bíblicos, ¿sí?, aunque bíblicos en el sentido, no bíblicos en el sentido de nosotros los protestantes cristianos, ¿sí?, pero sí bíblico para los cristianos ortodoxos etíopes. Ellos tienen un libro llamado Primera de Enoc, y ahí declara que no solamente por la cuestión sexual, que Dios los encerró ahí, ¿sí?, de ángeles que se juntaron con humanos, sino también dice que enseñaron una serie de, digamos así, de prácticas a la raza humana, entre ellos la brujería, la hechicería, ¿no?, los encantamientos, la adivinación. Enseñaron también, dice, las cosmetologías. Qué interesante. Sí, es interesante esta parte. Dice, enseñaron a las mujeres acerca, dice, de las tinturas, de arreglarse, dice, ¿no?, con adornos. Le enseñaron la escritura, dice, a justamente coger y los idiomas, todo eso, ¿no?, a escribir. Pero también lo interesante es que no solamente estos ángeles caídos enseñaron cosas buenas, sino también que enseñaron cosas malas, sino también que enseñaron cosas buenas, como por ejemplo la medicina ancestral o la medicina natural. Qué interesante, ¿no? Esto, como digo, esto es extrabíblico protestante, no pertenece a nuestra Biblia, a nuestros 66 libros, sino más bien a una Biblia ortodoxa, ¿no?, a esta rama del cristianismo ortodoxo. Entonces, enseñaron estos ángeles no solamente cosas buenas, no solamente cosas malas, sino también cosas buenas, entre comillas, ¿no? Otro libro que es llamado el libro del jubileo dice que ellos enseñaron también a hacer leyes a las naciones, a transmitir, dice, justicia a las naciones. Todo el código que vemos en las antiguas culturas, según el libro de jubileos, se lo debe justamente a estos ángeles que el Señor permitió que viniesen. Pero bueno, lamentablemente se corrompieron y todo esto, ¿no? Entonces, como toda alma humana, cuando muere, Cristo descendió al lugar llamado Seol o Hades. Y este pasaje, hermanos, que estamos ahorita todavía en Efesios, sugiere también que Cristo descendió aún más, ¿no?, al lugar llamado Tártaro, a justamente predicarles la victoria del verdadero Hijo de Dios. Entonces es ahí cuando entramos al tercer punto. ¿Qué hizo Cristo en estos 3 días? Predicó a los muertos humanos. Vamos a 1 de Pedro 4, 5 y 6. Dice 1 de Pedro 4, 5 y 6. La Reina Valera dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Está hablando justamente del juicio divino, tanto a los que se encuentren vivos en aquel momento cuando Cristo venga, y a los que ya hayan partido de este mundo. Y el versículo 6 dice: porque por esto también ha sido predicado, subraya esa parte, el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Según las nuevas interpretaciones, ya a partir del año 40 hacia adelante, cuando dices ha sido predicado el evangelio a los muertos, se reinterpretó como muertos espiritualmente, ¿no?, ese ser humano que vive sin Cristo.
Se le fue predicado el evangelio a toda la raza humana muerta espiritualmente. Pero del año 40 hacia atrás, ¿sí?, hacia Cristo, la iglesia primitiva interpretó que por única vez Cristo descendió justamente a los Hades, ¿no?, al Hades, a predicar por única vez el evangelio a los que habían muerto sin haber escuchado el evangelio. Es decir, desde la raza de Adán, ¿no?, desde Adán hasta Jesucristo. Durante estos 3.000 o 4.000 años del lapso, toda esa raza humana que descendió, dice al Hades, Cristo también descendió con esa intención para predicarles el evangelio por única vez. Por única vez. Ahora, aquí hay detalles, ¿no? Aquí de repente, pero pastor, 3 días alcanzarán para predicar a billones y billones de seres humanos. Bueno, el tiempo y el espacio cambian, ¿sí? Aquí en nuestra superficie, nuestro tiempo y espacio son 24 horas, ¿correcto? Es muy probable que el tiempo y el espacio en las partes más bajas de la tierra sea un poco diferente, ¿sí? Por eso Cristo tuvo el tiempo necesario en estos 3 días para predicar a toda esta humanidad. La traducción del lenguaje actual dice lo siguiente, 1 de Pedro 5 y 6, dice: pero ya tendrán que darle cuentas a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para eso anunció Cristo la buena noticia aún a los muertos. O sea, da a entender que Cristo descendió al Hades para predicar el evangelio a los mismísimos muertos, ¿no? Es interesante esta parte. Para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Entonces, Cristo descendió a este lugar, no solamente él se hizo humano, no solamente vivió unos 3 años con nosotros, unos 33 años con nosotros, 3 años de su ministerio. Interesante, ¿no? Cristo pastoreó 3 años. Bueno, 3 años de su ministerio y no solamente para predicar el evangelio a nosotros los vivos. Y él dejó también esta palabra diciendo que muchas cosas nosotros haremos en su nombre, mayores cosas haremos, porque él solamente fue enviado a la casa de Israel. Por tanto, nos deja a nosotros predicar el evangelio a los vivos, y ya han pasado 2000 años y hasta ahorita no avanzamos a llegar a todas las naciones, ¿no? Entonces, pero Cristo, Él predica a la nación de Israel en 3 años y cuando Él desciende, Él muere parte de este mundo, entre comillas, porque la palabra de Dios dice que la muerte no pudo retenerlo. Él mismo declaró en Juan que Él tenía la potestad de quitar, ¿no?, y darse la vida a sí mismo. O sea, la muerte en realidad no lo limita a Él porque Él es Dios, ¿correcto? Entonces, en esta parte del Hades, ¿no?, ya cuando Cristo desciende a predicar el evangelio a los muertos, fue la única vez que el amor de Dios se manifestó con los mismísimos muertos, pues a ellos también se les predicó el evangelio de Cristo. El reino de los cielos, el cual anunció Cristo aquí en la tierra, lo llenaría todo. O sea, no solamente nuestra superficie, sino todo lo que abarca la naturaleza de este planeta, ¿sí? El reino de los cielos lo llenaría todo, aún el lugar o los lugares más bajas de la tierra. El lugar donde descendían las almas humanas después de morir se llamaba el Seol en hebreo y el Hades en griego. El Seol o el Hades se dividía en 2 partes a su vez: el lugar de tormentos y el seno de Abraham, o el paraíso. Vamos a ver ahorita los pasajes, ¿no?, al cual Jesús prometió al ladrón que estaría con él después de morir. Vamos por ejemplo a Lucas 16, 23, dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, está hablando del rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, dando a entender que existe una región, una parte de esta parte más baja de la tierra, llamado Hades, que se divide el seno de Abraham y el lugar de tormentos. La NTV dice lo siguiente, Lucas 16, 23: y su alma fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él.
Ahora vamos a Lucas mismo, 23, 42 y 43. Dice, y dijo a Jesús, Lucas 23, 42 y 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque la persecución judía, incluso miren, el ladrón, un malhechor, y no era un ladrón que robaba $1, $5, ¿no? Los ladrones de aquel tiempo de Jesús eran homicidas, sicarios. Así que el ladrón no solamente era ladrón, ¿no? Aparte era sicario también. Pero ahí en su mente, su concepción, a pesar de tener una vida pecaminosa este ladrón, él reconocía que tendría que venir el Mesías. Y como tenía que venir el Mesías, tenía que venir con su reino. Pero Cristo le aclara y le dice, hey, un momento, ya mi reino se ha acercado. Ya está aquí contigo, le dice al ladrón, ¿no? Por eso le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dando a entender que el mismísimo Hades sería ahora parte ya no de la muerte, ya no del imperio de Satanás, como dice el autor de Hebreos, ya no parte del imperio de la muerte, sino que ahora, como dice Apocalipsis, Cristo tiene las llaves de la muerte y el mismísimo Hades vendría a ser parte del reino de los cielos, porque Cristo conquistó la muerte. Amén. Estaba conquistando la muerte. Por eso le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya no será el lugar del Hades típico que ustedes conocían por los griegos. Ya no será el lugar típico que ustedes conocían por los judaizantes. Ahora el mismísimo Hades se convertiría en parte del reino de los cielos. Entonces, este seno de Abraham, comúnmente conocido por los griegos, ¿no? Lo llamaron los campos elíseos, era una especie de paraíso destinado para las almas justas, no solo de la nación de Israel, porque se habla del seno de Abraham, Abraham como su representante de la nación de Israel. Y recordemos también que a través de Abraham se le hace la promesa a todas las naciones, que en su simiente serían ¿qué? Benditas todas las naciones de la tierra. Miren, aún la bendición de Abraham trascendía a los muertos. Y esta opción justamente de los campos elíseos, como comúnmente lo llamaban los griegos, o el seno de Abraham, como llamaban los judíos, ¿sí? No solamente era para la nación de Israel, sino para todo ser humano que perseveró en bien hacer. Romanos capítulo 2 dice eso, ¿no? Pablo habla justamente gloria, vida para aquellos, tanto al judío como al griego, dice, para aquellos que persistieron en bien hacer. Entonces, a la luz de estos pasajes, Cristo descendió al paraíso, como le dice al ladrón, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso o en el seno de Abraham. Pues mi reino, que ya se ha acercado a ti, continuará extendiéndose, creciendo y lo llenará todo, tanto en el cielo, la tierra y lo que está debajo de la tierra, según la concepción de la realidad que tenían pues aquellos humanos de aquel entonces, ¿sí? Entonces se extenderá, ¿no? Y se convertirá en una especie de paraíso. A este lugar, según Juan Wesley, ¿sí?, llamado el paraíso o el seno de Abraham, es donde vamos usted y yo si hemos perseverado en obediencia a Cristo Jesús. No nos vamos directamente al cielo aún porque no se ha producido la resurrección, decía Juan Wesley, ¿correcto? Pero vamos a este lugar, de este sector, de esta región del Hades, llamado el paraíso. ¿Para qué? Para seguir, dice, creciendo en nuestro desarrollo de la naturaleza divina en nosotros, de aquella imagen natural en nosotros. Es decir, en otras palabras, según Juan Wesley sostenía teológicamente, que después de muertos, nosotros seguimos desarrollando la imagen natural en este lugar. ¿Ahora entiende por qué era necesario convertirlo en un paraíso? Para condicionar, para adecuar ese proceso, esa buena obra que dijo Pablo, que continuará
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos no se quedan en un estado catatónico, ¿no? No se quedan dormidos. Los muertos en Cristo, ¿no? Siguen desarrollando esa imagen natural en ellos, hasta perfeccionarla, hasta el día de Cristo venga por segunda vez. Así que ya sabe lo que usted va a hacer y yo vamos a hacer, ¿no? Cuando partamos de este mundo. Entonces, sin embargo, Juan Wesley también dijo, ¿qué ocurre con los injustos? Si para nosotros descendemos los muertos a esta región del Hades, llamado el paraíso o el seno de Abraham, también el injusto desciende a este mismo lugar del Hades, pero no en la región del paraíso, sino a la región de los tormentos. ¿Y qué ocurre en la región de los tormentos? ¿No? Como ya una vez prediqué un domingo aquí, también el injusto sigue perfeccionando hasta cierto punto, ¿sí? Hay pasajes que dan a entender que sí, ya vamos a ver ahorita cuáles. Sigue desarrollando esa imagen natural, pero por medio del sufrimiento. Sigue desarrollando esa imagen moral, lo que no pudo aquí, ¿sí? Como dice, perfeccionar en esta vida, la sigue perfeccionando, pero por medio de los sufrimientos eternos. Entonces, por eso Cristo también dice, descendió a los infiernos, o aquí como estamos viendo a esta región del Hades, al lugar de los tormentos, como vamos a ver también algunos pasajes. ¿Por qué? Es más, cuando Él siente, dice, ¿no? Justo ayer escuchaba una predicación, el cual confirmó lo que quería entregarles el día de hoy. Cuando Él dice, tengo sed, es porque estaba sintiendo la misma sed que sintió el rico en el lugar de los tormentos. ¿Con qué intención? Para reformar también, para que digamos así, el injusto, el inicuo que desciende a este lugar, el que, como dice, se rebeló, el caprichoso, el que no quiso perfeccionar la santidad en esta vida, allá en la otra vida, por medio del sufrimiento, perfeccione esa santidad. Eso sí, como dije una vez, no nos confundamos. El hecho que también los injustos perfeccionarán la santidad en la otra vida, en las llamas del tormento, no significa que algún día saldrán. Esa será su morada por la eternidad. Una vez cuando fui a visitar a un amigo allá en Perú, en Lima, lamentablemente había caído él en desgracia y fue a parar a la cárcel, ¿sí? Era cristiano, ¿sí? Tenía conocimiento de la palabra y lamentablemente pues erró, como dicen, ¿no? No por eso que haya errado, nosotros como cristianos le demostramos nuestra solidaridad, ¿no? Lo visitamos en la cárcel, íbamos a ver. Y él me decía, César, lo más preciado que el hombre tiene es su libertad. Lo más preciado que el ser humano tiene, y es lo que Cristo justamente vino a darnos, libertad. Porque esta gente sí alcanzará la santidad desde el infierno o desde el lugar de los tormentos, ¿no? Pero ¿qué van a perder? ¿Cuál va a ser el precio de eso? Su libertad. La libertad justamente de lo que Dios creó en toda esta naturaleza, de poder disfrutarla en la vida eterna, ¿sí? De poder, hermanos, ustedes, lo que Juan Wesley nos reveló, Wesley siempre hace estudios muy profundos. Él reveló, no se imaginan, dice, lo que el ser humano desarrollará en la vida eterna, los justos, ¿no? Nos trasladaremos, decía Juan Wesley, ¿no? Así, de un lugar a otro, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, si tú eres venezolano, estás aquí en Quito, con solo cerrar el ojo te trasladaste ya a Caracas. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio, decía Wesley, no va a estar ya limitado al cuerpo glorificado que Dios nos dará en el día de la resurrección. O sea, no habrán carritos ni aviones, ¿no? Como hoy en día hemos desarrollado por nuestras limitaciones que tenemos. Entonces Juan Wesley pues nos da, y es más, decía Juan Wesley un poco más, ¿no? Ya en ese tiempo ya había los conocimientos de los planetas, todo eso, ¿no? Y Juan Wesley añade, nos traemos así, dice, de un planeta a otro, decía Juan Wesley. O sea, eso no va a hacerlo alguien que está en el infierno, en el lugar de los tormentos.
Entonces, por tanto, ahora que nosotros pues se nos ha sido alcanzado, como dice el mensaje de la salvación, procuremos perfeccionar la vida de santidad aquí, para que luego por la eternidad no estemos sufriendo las consecuencias, ¿no? El rezagados. Entonces, en este lugar seguiremos desarrollando, hermanos, la imagen natural de Cristo en nosotros. A estas almas que se encontraban en el seno de Abraham, Cristo les predicó el Evangelio, y al parecer todos ellos creyeron, y cuando Cristo resucitó, al parecer, como digo, es muy probable que las almas de los justos que estaban en el Hades, en el seno de Abraham, en el paraíso, hayan resucitado juntamente con Cristo Jesús. Vamos a ver los pasajes. Mateo 27, 50, 51, 52 y 53. Voy a leer la versión NTV, aunque la Reina Valera no difiere mucho, ¿sí? Dice casi lo mismo. Dice la versión NTV, la nueva traducción viviente. Dice: entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, y por cierto, día hubo un temblorcito, no sé si lo sintieron. Justamente le dije a mi esposa: domingo de resurrección se acerca, ¿no? Domingo de resurrección se acerca. Entonces, es interesante, ¿no? Porque va de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, la tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos, está hablando de una resurrección de justos, ¿correcto? Posiblemente cuando Cristo descendió como líder y resucitó, Él se los llevó a toditos, ¿sí? Los sacó, vació, como dice el seno de Abraham. Las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto, ¿qué dice? Resucitaron. Qué interesante, ¿ah? Y esta palabra en el griego significa la misma resurrección que tuvo Cristo Jesús. Mateo 27, 53, sigue leyendo, ¿no? Salieron del cementerio luego de la resurrección de Cristo, entraron a la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. No sé si poner este ejemplo. Los que son de mi generación, digamos las generaciones nuevas, no sé si ustedes han visto Goku y cuando va también al lugar, ¿no? Resucitan los muertitos ahí, estaban en las ciudades, ¿no? Pero hecho calaveras ahí, ¿no? No. Aquí lo que está hablando, cuando dice resucitar, ya un cuerpo literalmente regenerado, no podrido, que literalmente los tendones, ¿no? Se unieron otra vez, volvió a salir un cuerpo ahí, cosa que los santos, los justos que se presentaron aquí en la santa ciudad de Jerusalén después de la resurrección de Cristo, eran así completos, completicos, ¿no? Entonces, se produjo una resurrección. Otro pasaje que da a entender más o menos esto, ¿no? Probablemente, ¿sí?, que Cristo vació, como dice, al predicar el Evangelio al lugar de los muertos justos, allí en la región del Hades, es también 1 Corintios 15, 22 y 23. Aquí también hay una controversia en las versiones. Algunas versiones omiten esta parte, pero la Reina Valera y otras versiones, similar a la Reina Valera, transmiten esta idea. Dice 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán, que dice, todos mueren, ojo, todos, tanto justos e injustos. También en Cristo, que dice, todos serán vivificados. O sea, dando a entender que tanto los que vayan al paraíso, a este lugar intermedio, como a los que vayan a los tormentos, todos serán vivificados. Y cuando dice vivificados, está hablando de una resurrección, tanto física como también un acercamiento a una resurrección moral. O sea, restaurar esa imagen moral en la raza humana. Seguimos leyendo, 23. Pero cada uno en su debido orden. Ojo, su debido orden. ¿Quién es el primero que resucitó? Cristo. ¿Quiénes son el segundo grupo que resucitó?
las primicias. Muy probablemente estas primicias eran justamente este grupo de santos, este grupo de justos que resucitaron juntamente con Cristo Jesús. Muy probablemente. El tercer grupo, ¿quién es? Luego los que son de Cristo en su venida. Ahí entramos usted y yo, en ese grupo, ¿sí? Cuando Cristo venga, nosotros, ¿no? Si es que no viene antes, ¿no? Porque algunos están diciendo que ya en el 2028 viene. Mentira. Cristo en realidad no tiene fecha. Solamente el Padre ha determinado una fecha. No podemos decir Cristo viene en el 2028. No. Ni tampoco que Cristo viene aquí en unos 1000 años o 2000 años. El tiempo, la hora, dice Cristo Jesús, ni Él mismo lo sabe. Solamente hay que vivir preparados para su venida. Y el tercer grupo, y el cuarto grupo, 1 Corintios 15:24, los que son del fin, los que resucitarán al final. Porque dice, luego el fin, dando a entender ese luego, es decir, luego habrá una última resurrección en el final de los tiempos. Cuando Cristo ya esté gobernando, ¿no? Habrá una segunda. Esta resurrección se le conoce comúnmente en el cristianismo como la resurrección de los injustos. Bueno, Hebreos 12:22 también nos da a entender, nos da una pista ahí, ¿no? Hebreos 12:22 y 23 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y aquí empieza el misterio. Sabemos quiénes son los ángeles, pero las siguientes personas o personalidades que dice Hebreos 12:23 nos pone a pensar. Nos hemos acercado no solamente a la compañía de muchos millares de ángeles, sino también, dice Hebreos 12:23, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son esos primogénitos inscritos en los cielos? Según el diccionario Certeza, el nuevo diccionario bíblico Certeza, dice: no se sabe si el autor se está refiriendo a seres celestiales, primogénitos, porque debe haber primeros seres, ¿no? Antes de la humanidad, antes de nosotros venir a esta existencia, ¿sí? Pudo haber otras razas que Dios creó, no sabemos si se refiere a seres celestiales o a nosotros los humanos. Primogénitos, los primeros hijos de Adán, la primera raza, la primera camada de humanos. Es un misterio, ¿sí? A Dios, el juez de todos, nos hemos acercado, continúa diciendo Hebreos, y este grupo nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos, a esas primicias que menciona Pablo y a esos santos y a esos justos que resucitaron juntamente con Cristo Jesús hace 2000 años. Entonces, pero también Cristo fue al lugar de los tormentos a predicarles el evangelio a las almas humanas injustas que lamentablemente obedecieron a la injusticia, las que lamentablemente no obedecieron a la verdad, no obedecieron a esa ley escrita en el corazón de ellos, la cual puso Dios para que testificara de Cristo en todo tiempo, tanto en su mente como en su corazón. A este lugar de tormentos también fue Cristo a predicarles el evangelio a los injustos, pero no para sacarlos de ahí, porque su suerte lamentablemente, como le digo, será eterna en ese lugar, sino para que también se cumpliese lo que dice el salmista: la misericordia de Dios es para siempre, para que por medio del tormento pudieran sacar algo positivo. Y esto nos enseñan según la psicología, ¿no? La interpretación psicológica. El sufrimiento no es bueno para nadie. ¿O a alguno aquí le gusta sufrir? Hoy vamos a sufrir, ¿no? Vamos a hacer deporte y vamos a patearnos la pierna, ¿no? Vamos a cortarnos la mano, ¿no? No, nadie le gusta sufrir. Pero según lo que nos enseña en psicología, ¿sí? El sufrimiento, aunque no es bueno, pero sí puede producir algo bueno. Podemos aprender del sufrimiento. Y claro,
Esto es por medio, y ahí entramos con la parte, como dice, teológica, ¿no? Esto es gracias al sacrificio de Cristo Jesús, que podemos sacar algo provechoso de un sufrimiento. Amén. Como Cristo mismo sacó algo de provecho de su sufrimiento. ¿Sí o no? El autor de Isaías dice eso, ¿no? El libro de Isaías, perdón, ¿no? Dice esto, que cuanto él padeció, dice, ¿no? El siervo sufriente, que menciona en Isaías 50 y algo, por ahí 52, creo 53. El siervo sufriente, pero que dice al final de sus sufrimientos, dice, recalca, ¿no? Isaías, verá provecho. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo Jesús el sufrimiento va a traer algo de provecho. Eso quiere decir que el castigo eterno, el sufrimiento eterno, que será por los siglos de los siglos, para esta gente también traerá por medio de Cristo Jesús un provecho para su vida eterna. Dios no es un Dios malo, cruel, ¿no? Como dice este tirano, sádico, que se goza viendo, cómo va la gente al infierno y se está haciendo chicharrón ahí, ¿no? Mueran pecadores. No. Cristo Jesús, por medio de su expiación, incluso reformó el sufrimiento eterno. Amén. Y en ese sentido se cumple lo que dice la palabra de Dios. La misericordia de Dios es para siempre. Su misericordia es para siempre. Entonces, existe esta posibilidad, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, ¿no? un pasaje. Pablo menciona, por ejemplo, que la muerte será absorbida en la victoria de Cristo Jesús. 1 Corintios 15:54. 1 Corintios 15:54. Dice, entonces cuando nuestros cuerpos mortales, está hablando de todos, tanto de injustos como injustos, hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, es decir, el beneficio de la resurrección, y al parecer también, ¿sí?, como nos transmite Wesley, también los injustos recibirán un cuerpo semejante al cuerpo glorificado de Cristo Jesús. Pablo lo está presentando así. Dice, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Miren, Pablo está presentando tanto la parte negativa como la parte positiva de este pasaje. La parte negativa, ¿cuál es? La muerte. Pero la parte positiva termina concluyendo Pablo en victoria. Y la victoria, como dicen, no es algo negativo, ¿no? El Señor al final siempre vence. Él al final cumple su propósito de haber transmitido, de haber plasmado su imagen y su semejanza en cada ser humano. El sufrimiento eterno producirá algo positivo en las vidas de los injustos, que en algún momento producirá una purga de sus pecados, aunque da a entender que dependerá también de este fuego para mantenerse puros, y de ahí será pues el tormento por los siglos de los siglos. Otro vamos viendo, 1 Corintios 15:22 y 15:53. Dice el 15:22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, está hablando de toda la raza humana, tanto de injustos como justos, traeremos también la imagen del celestial. Y cuando encierra esa parte imagen, está hablando de la imagen moral y de la imagen natural, dando a entender, como les digo, que los mismos injustos también recibirán algún cuerpo semejante a la imagen resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Y el 53, porque es necesario, subraya esa parte, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué es necesario? ¿Se ha preguntado usted?
que los injustos también resuciten a la imagen de Cristo? ¿Se han preguntado? Justamente porque ese cuerpo resucitado y glorificado a Cristo tendrá la capacidad para poder soportar el sufrimiento eterno. Misericordia de Dios. No es como dicen los adventistas, la misericordia de Dios se manifiesta en que los injustos dormirán por la eternidad. No es como dicen, eso dijeron los testigos, perdón. No es como dicen los adventistas que el alma del injusto será destruida en el infierno, aniquilada. O sea, no habrá nada, ¿no? O no es como comúnmente han dicho incluso los católicos, ¿no? Los papas, que el infierno será un lugar solamente de que uno desaparecerá, dice, ¿no? No. Según la doctrina bíblica, nuestra doctrina wesleyana nazarena nos dice que tanta fue la expiación que trajo soluciones infinitas para el pecado. Y esta es una de las soluciones más concretas, más, como dice, equitativas. Cuando una persona, hoy en día lo vemos incluso en la humanidad común, cuando una persona es condenada a cadena perpetua, ojo, cadena perpetua, ¿tiene opción a volver a salir? No. ¿Pero tiene opción a reformarse? Sí. Ya desde estos ejemplos naturales nos muestra la misericordia de Dios, cómo será la vida también en el infierno, para esos injustos. Y esto también nos da una respuesta para decir, no, Dios sigue siendo un Dios de amor. Porque aunque la gente, como dice, se mandó sola ya, sin embargo Dios en su misericordia le dice, está bien, pero te voy a dar el cuerpo también resucitado de mi hijo para que puedas tener la capacidad de poder soportar el tormento eterno. Para eso Cristo también descendió al lugar de los tormentos del Hades, para reformarlo. Y finalmente, mis hermanos, el punto número 4, Cristo también descendió al corazón de la tierra, a las partes más bajas de la tierra, para predicar justamente a los ángeles caídos. ¿Cómo así, pastor? ¿Que los ángeles también tienen opción a salvarse? Hay algunos pasajes que sugieren que sí, otros que no, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos, vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y vamos a ver justamente el versículo 15, 13 en adelante, ¿sí? Colosenses capítulo 1. En adelante vamos a leerlo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Está hablando de Cristo. Porque en Él fueron, o sea, en Cristo fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando tanto del mundo espiritual como del mundo terrenal. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y el 20 subraya ahí, ¿no? Y por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, reconciliar consigo, ¿qué dice? Algunas. Está hablando también de injustos, y de caídos, de ángeles caídos. Porque cuando dice todo, es tanto los que están del bando de Cristo como los que están del bando de Satanás. La pregunta es, ¿y cómo los va a restaurar? Eso es un gran misterio que solamente la magnificencia de Dios, solamente su cerebro puede descifrarlo, ¿no? Digo cerebro por la cuestión de nuestro Señor, que tiene una eterna inteligencia, ¿no? Solo Él comprende, ¿no? ¿Cómo reconciliará? Pero dice que la base es la sangre de Cristo mismo. Seguimos leyendo.
Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, que dice, la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es uno de los pasajes y hay otros varios más, ¿no?, que por cuestión de tiempo no vamos a ver. Pero otros pasajes dicen, ¿no?, por ejemplo, Hebreos dice que Cristo no socorrió a los ángeles que cayeron. Entonces, hay un dilema ahí, ¿sí? Es posible que el mismísimo infierno sea un reformatorio, ¿no?, para los mismos ángeles caídos, pero por mediante del fuego eterno. Es un misterio que el Señor revelará en su debido momento. Pero siguiendo con esta parte, ¿no?, de que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados, no significa que Él fue a darles el evangelio a ellos. La palabra predicar aquí no es evangelión, no son buenas nuevas, es otro griego que significa proclamar victoria, proclamar su victoria a esos ángeles caídos que en otro tiempo se manifestaron como los hijos de Dios. He aquí vino el verdadero Hijo de Dios, no un semidios como estos ángeles que se juntaron con los humanos, ¿no?, y nacieron semidioses o nacieron mitad hombres, mitad humanos, sino ahora el verdadero Hijo de Dios venía a la tierra y proclamaba la verdadera encarnación, la verdadera unión entre Dios y el hombre, el Dios hombre, y a esa vida que nos hace el llamado a vivir como él. Orton Willey, que es uno de los teólogos nazarenos, bueno, ya el partido de la presencia del Señor, decía que esa misma naturaleza teantrópica, teos Dios, antrópica humano, es el llamado a nosotros ahora para los que estamos en Cristo Jesús. Una vida no humana, carnal, tampoco una vida solamente divina, porque solamente Dios es santo, sino más bien unir en la imagen de Cristo ese Dios hombre en nosotros y transformarnos nosotros, dejar nuestra carnalidad, nuestra humanidad y transformarnos en ese Dios hombre por medio de la restauración de su santidad, de su imagen moral en nosotros. Para terminar, mis hermanos, ¿no?, Cristo Jesús también descendió al Tártaro para proclamar su victoria sobre cada uno de esos ángeles caídos que arruinaron literalmente el mundo. Vino a proclamar, hermanos, que ningún ser demoníaco, ningún ser caído sobrenatural volverá a tener autoridad sobre la raza humana, quien fue creada a la imagen de Cristo nuestro Señor. Entonces, podemos, hermanos, encontrar que en Cristo Jesús, pues, hay verdadera victoria. Pablo dijo que Él exhibió, dice, a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario. Y como dice, su victoria se ve ya desde este descenso, como dice, hacia el Hades, pero también vemos su exaltación, ¿no?, con su resurrección, todavía unos 40 días aquí dice, y luego su exaltación, su ascensión hacia los cielos. El día de mañana estaremos celebrando esa victoria. Y hoy, para ti, querido amigo, que nos ves ahí, pues, al otro lado de la pantalla, es tu oportunidad para que resucites juntamente con Cristo Jesús, para que también seas partícipes, como dijo el apóstol Pablo, a semejanza de Cristo, seas partícipe de esta victoria, de esta resurrección que el Señor tiene, pues, preparada, no solamente una resurrección espiritual, moral, sino también una resurrección física en su debido momento y en su debido tiempo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por haber, pues, podido darme este tiempo de haber compartido con ustedes este misterio.